me acompañan con la mano derecha, por favor. Señor Jesús, Padre amado, estamos aquí con nuestro corazón preparado para escuchar tu voz. Esa voz que a veces tienes que tocarnos fuerte para poder escucharlo con oídos atentos. Señor Jesús, te pido por el corazón de Almita, que ha preparado este mensaje con mucho amor, ha preparado este mensaje con mucho entusiasmo y con todo el Espíritu Santo que tú has derramado sobre ella para darnos este mensaje de amor. Porque cada jueves, Señor, que venimos a la asamblea, sabemos que sos tú el que nos estás hablando a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestros oídos. Toma a Almita y hazla instrumento tuyo en este momento para que todo lo que ella diga sea para engrandecer tu reino por medio de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén. Gracias, Almita. Gracias, gloria a Dios. Muy buenas noches, amado pueblo de Oreb. Alrededor de todo el mundo, como dijo Guille, reciban un fraternal saludo y un fuerte abrazo de parte mía, que yo sé que los va a llegar como si se los estuviera dando en persona. Hoy quiero compartirles que durante la pandemia, en una peregrinación virtual de las que hacía el padre Juan Manuel Solana de Magdala, vi un documental y unas imágenes del río Nilo me impactaron bastante, me sorprendieron. Ese río que él mostraba estaba en Egipto. Y me sorprendió ver la diferencia que hace en la vida de la vegetación el estar a la orilla del río y el estar lejos, ¿verdad? Fíjense que este río Nilo es uno de los más largos que existen en el mundo y recorre más de 6.800 kilómetros. Nace en un país de África que se llama Burundi y recorre 10 países hasta llegar a Egipto, en donde desemboca en el mar Mediterráneo. Pero a lo largo de los siglos, muchas civilizaciones han asentado sus ciudades ahí eh, y aprovechan a que están a las orillas de ese río para plantar árboles frutales, palmeras, platanares y toda una serie de cultivos, ¿verdad? Y si ustedes ven, es una zona desértica. Y la diferencia en la parte que no está cercana al río es que ahí no vemos árboles. Ahí no hay nada, ¿verdad? No hay vegetación. Ahora, a lo largo de los años se asentaban ahí las civilizaciones porque cuando el río Nilo se desborda, deja un sedimento que nutre los terrenos y los hace muy fértiles para que ahí haya muchos cultivos. Ahora, transmisión, si me ayuda con la otra diapositiva. Con la siguiente. Fíjense que en nuestros países nosotros no vemos esa diferencia tan marcada, ¿verdad? Porque en nuestros países no hay un desierto, pero sí hay diferencia, aunque no tan fuerte como la que vimos en las imágenes anteriores, de lo que es un árbol plantado a la orilla del río, que tiene sus hojas verdes, que es frondoso, que da su fruto a su tiempo y comparado con otro que no, con otro que está alejado y que entonces necesita ser regado artificialmente por los hombres. Y si se les olvida o no lo riegan, pues padece, ¿verdad? Se seca o no da frutos y luce de otra manera. Y fíjense que con nosotros sucede lo mismo. Nosotros necesitamos estar siempre cerca de una fuente de vida. Y esa fuente de vida para nosotros es Dios. Y el confiar
nuestra vida en Él. Y de esa confianza vamos a estar hablando hoy en la prédica que se llama Benditos los que confían en Él. Benditos los que confían en Él. Y para eso les pido que busquen la cita bíblica en Jeremías, capítulo 17, versículos del 7 al 8. Jeremías 17, versículos del 7 al 8. Y leo para ustedes. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que Jeremías es uno de los 4 profetas mayores, junto con Isaías, con Ezequiel y con Daniel. Y cuando Dios le da la misión de llevar su mensaje al pueblo de Israel, Jeremías siente miedo y le dice que es muy joven y que no sabe hablar, ¿verdad? Pero Dios le dice que Él va a poner las palabras en su boca, que Él va a tener que decir y que a donde Él lo mande, Él irá y que lo que Él le diga, Él tendrá que decir. Y en esa misión, pues Jeremías sufrió mucho, mucho en Judá, a consecuencia de los mensajes que el Señor le mandaba a decir a su pueblo, porque Él los invitaba siempre a la conversión de su vida de pecado. Y por supuesto, al pueblo de Israel no le agradaba que le dijeran cuál era su pecado, ¿verdad? Y además de eso, ¿qué les parece que Él profetizaba acerca de la caída del reino de Israel en las manos de Babilonia y que iban a vivir en exilio? Y esto para nada le gustaba a los reyes, para nada le gustaba a los sacerdotes ni a los ministros que ayudaban a gobernar a los reyes, ¿verdad? Entonces estuvo encarcelado y muchas veces estuvo a punto de morir. Una vez hasta estuvo en un pozo que ya no tenía agua, pero estaba todo lodoso y aún de ahí siempre, siempre lo libró Dios. Su misión la cumplió en los reinados de 3 reyes, uno que se llamaba Josías, el otro Joaquín y Sedecías, y su misión duró 40 años. Y Jeremías le pedía al pueblo que se convirtieran con sabiduría, que fueran inteligentes y que pudieran conocer a Dios y conocer de su bondad, de su rectitud y de su justicia. Y siempre les hablaba de convertirse, de arrepentirse de su pecado y de regresar a ser fieles a Dios. Y eso pues significaba un cambio de corazón, que dejaran de adorar a los dioses de los pueblos paganos con los que los israelitas finalmente, y a pesar de que era prohibido, se mezclaban, ¿verdad? Y que volvieran al verdadero Dios. Y Jeremías empieza esta cita que leímos con una palabra que a mí me encanta, porque dice, bendito el hombre que confía en mí. Y fíjense que bendito, a veces pensamos nada más que es alguien santo, pero no, bendito significa dichoso, feliz, bienaventurado. Y yo no sé si se recuerdan, pero bienaventurado es una palabra que se repite que repite Jesús en el Sermón de la Montaña. Y entre una de esas bienaventuranzas, como se le llaman, él habla de bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y aquí esto es que, ¿a qué se refiere pobres de espíritu? A los humildes, a los que se declaran necesitados. Además, Jeremías decía en esta cita que leímos que el que pone
en Dios su esperanza, o sea, que cree que alcanzará lo que está anhelando, lo que está necesitando. Y dice también que el hombre que confía en Dios y pone su esperanza, recibe esa promesa de que va a ser como un árbol plantado a la orilla del río, que extiende sus raíces a ese río y no sentirá miedo, aunque hayan calores, aunque haya sequía, porque aún en ese tiempo no se van a preocupar y no dejarán de dar fruto. La profecía de Jeremías no estaba hablando al pueblo de Israel solo de tiempo de abundancia, de alegría o de tranquilidad, sino también de tiempos difíciles, con inconvenientes, con sequías, con problemas, pero durante los cuales no se iban a inquietar, no perderían la paz ni la esperanza. Imagínense qué importante eso, porque encima de las circunstancias o dificultades, es Dios el que triunfa. Es Él el que tiene la victoria para su pueblo de Israel. Y fíjense que a pesar de que les profetizaba tiempos de invasión, de saqueos, de dominación de parte de Babilonia y que iban a vivir en el exilio en una tierra que no conocían, en la que ni siquiera podían hablar el idioma que se hablaba, en la que no iban a tener un templo a donde acudir. Él les decía con toda la propiedad por todo lo que él había experimentado en su vida al tener esa confianza, porque él había comprobado que Dios siempre lo había sacado del peligro y de la muerte. Fíjense que en muchos de los salmos y hoy en la oración de unción nos decía Juan Carlos el Salmo 63 que hablaba de confiar en Dios. Y en otros libros de la Biblia también encontramos esa invitación. Y esta misma cita de Jeremías está en el Salmo 1, versículo 3, que habla de ese hombre plantado a la orilla, como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y que sus hojas jamás se marchitan y todo lo que hace le sale bien. Y también lo encontramos en el libro de los Proverbios, en donde nos invita a poner en las manos del Señor todas nuestras obras para que todos nuestros proyectos se cumplan. Lo encontramos también en el libro del profeta Isaías, en donde él dice que Dios es su salvación. Yo confiaré en Él y no temeré. Él, Señor, es mi fuerza, Él es mi canción, Él es mi salvación. O sea, el Señor es la razón de la alegría de ellos. Y el profeta Jeremías también les hace ver al pueblo de Israel que el futuro no es seguro, porque van a estar en otro país. Y que si, pero que si su confianza están puestas en Dios, en la fuente de agua viva, que van a tener la seguridad de que venga lo que venga en el futuro, la victoria sí, finalmente es de Dios. Entonces acá es importante que veamos cuáles son las características o condiciones que necesitamos para confiar. Y la primera es fiarse o tener fe, sin importar lo que diga la mente, sin importar lo que diga el corazón o lo que diga el mundo. Fiarse o tener fe. Segundo, entregar o dejar en las manos de Dios o abandonar en Dios lo que nos está preocupando, lo que nos está ocasionando dolor, como lo oímos también en la oración de la unción. El Señor ya estaba hablándonos acerca de la confianza. Y el tercero es esperar esos frutos que resultan de confiar en Dios. Esperar, ¿verdad? Ahora veamos qué dicen estos versículos para nuestra vida el día de hoy. Y les pido que vayamos meditando, que vayamos reflexionando sobre cada una de estas situaciones.
¿En qué o en quiénes tenemos nosotros puesta nuestra confianza? ¿O de quién nos fiamos en la situación en que estamos viviendo? Quizá estamos padeciendo una enfermedad desde hace mucho tiempo o recientemente. Estamos sufriendo dolores, algunos malestares y estamos poniendo quizá nuestra confianza únicamente en el médico o en la medicina o en cuando seamos atendidos en determinado centro hospitalario, en lugar de fiarnos o tener fe en Dios. Debemos ser responsables y buscar la ayuda, ¿verdad?, del médico, pero la confianza debe estar puesta en Dios. O preguntémonos también a quién estamos entregando nuestra preocupación o en manos de quién la estamos dejando esa circunstancia. Posiblemente estemos atravesando una situación económica difícil, tenemos muchas deudas que pagar, muchos gastos que cubrir y de repente estamos dejando eso únicamente en manos del jefe, cuando el jefe nos quiera aumentar de salario o darnos un cambio de puesto, o en manos del esposo, que es el que provee con todo lo económico, o del ingreso que tenemos de algún emprendimiento, de algún negocio, o quizá estamos confiando en un trabajo nuevo o en un trabajo adicional, en lugar de entregarlas en las manos de Dios. Como nos decía Crisia hoy en la oración también, entreguemos todo, 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 porque no se lo entregamos a cualquier persona, se lo entregamos al Dios, dueño del universo, a nuestro Padre. Preguntémonos también, hermanos y hermanas, ¿en quién nos abandonamos para solucionar una circunstancia? Posiblemente estamos viviendo en un ambiente familiar complicado o con algunos vecinos complicados, como también escuchábamos en la oración de unción, en donde hay muchas discusiones con el esposo, con los hijos, con algún familiar, por diferencia de opiniones o por pensar de una manera diferente. Y ahí seguramente está haciendo falta la armonía, la comprensión, la paz, la unidad. ¿Y qué hacemos? Nos abandonamos a la suerte. Ahí veamos qué pasa, a ver cómo se soluciona esto de alguna manera. O peor aún, muchas veces nos damos por vencidos y creemos que eso nunca va a cambiar, en lugar de abandonarnos en las manos amorosas y poderosas de Dios. Para todas estas dificultades, problemas o enfermedades o preocupaciones o relaciones familiares rotas, deudas, debemos tomar la decisión de ser humildes y declararnos totalmente necesitados del dueño de todo, del dueño del universo, del rey de todo lo creado. Debemos declararnos necesitados de Dios y suplicarle su ayuda, su auxilio, su socorro, con toda la confianza que nunca se ha oído decir que alguno haya acudido a su protección y haya sido abandonado de él. Y yo creo que todos, así como Jeremías, tenemos experiencias de días pasados, de años pasados, en los que hemos visto ese auxilio, esa protección, esa ayuda del Altísimo. Ahora bien, si por la gracia de Dios no estás viviendo ninguna dificultad o ninguna preocupación o problema, da infinitas gracias a Dios por todo lo que has recibido y extiende siempre tus raíces de confianza y esperanza y de fe hacia Dios para que tu vida se mantenga alimentada de Él, de su palabra de vida y de su palabra de verdad. Pensemos también
Y preguntémonos, ¿estoy plantado junto a una corriente de agua? ¿Estoy como ese árbol frondoso del que habla el profeta Jeremías? Mantengo siempre verdes mis hojas, me alimento de la oración, de la lectura de la Biblia para conocer más a Dios y conocer todas las promesas que Él tiene para nosotros. Busco los sacramentos, porque ahí puedo beber de las mejores fuentes de agua viva. Busco mi grupo de oración, busco la asamblea para llenarme de amor y de esperanza. Ahora, si es tiempo de sequía, pero como estoy plantado junto a las aguas o las corrientes de ese río, no me aflijo, no me aflijo ni me inquieto, porque Dios está siempre conmigo y me auxilia. Y preguntémonos también, ¿qué fruto estoy dando? Ya sea en tiempos tranquilos o felices o en tiempos difíciles, de problemas, de dificultades, de enfermedades. Porque si confío y espero en Dios, debo mantener un corazón alegre. Si estoy así, debo de alabar, porque nunca un corazón, un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste, nunca. Solo el hecho de levantar la mirada y de exhalar una alabanza a Dios, Él nos llena de su alegría. Y debo mantener también un corazón agradecido porque si me ha dado muchas cosas, no debo de pensar solo lo que no tengo o lo que aún no me ha dado. Y debo tener un corazón tranquilo. Y muy importante también, tengo paz en medio de las circunstancias. Doy amor, soy amable, soy paciente con las personas a mi alrededor, especialmente con los más cercanos, con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, de estudio, con mis compañeros del grupo OREV, de las comisiones de servicio. Es muy importante que pueda tener paz y reflejarla en medio de las circunstancias, porque mi confianza está puesta en Dios. Y eso hay que practicarlo, porque confiar solo se aprende confiando. Ahora bien, hay otra situación. Si me encuentro lejos o separado de Dios por el pecado, seré como un árbol plantado lejos del río, en esa zona desértica que veíamos en las imágenes iniciales, a punto de marchitarse, porque ahí no hay agua, está seco, seguramente sin frutos. Y hay que evaluar cuál es ese pecado que está separándome de Dios. A lo mejor la ambición por las cosas materiales, la envidia porque veo que los demás tienen más cosas materiales que yo, o por egoísmo, porque siempre soy yo la que me pongo en primer lugar, o tengo el pecado de la ira y no puedo perdonar, o tengo lujuria, me ocupo de la pornografía, o tengo el pecado del adulterio, del alcoholismo. Oh, ahora tan frecuente, me he vuelto esclavo de las redes sociales, de las series de películas de Netflix y de Amazon. Reflexionemos en eso, reflexionemos cuánto tiempo pasamos atrapados por esas adicciones. Ah, pero eso sí, no encontramos tiempo para hablar con Dios, para leer la Biblia, y yo les garantizo que si nos proponemos leer, aunque sea unos versículos, idealmente un capítulo de la Biblia, no nos va a tomar más de 10 minutos. ¿Y cuánto tiempo desperdiciamos en esas adicciones de las redes sociales y de las películas? Mis hermanos, mis hermanas, este es un llamado a regresar a la orilla del río. No estemos padeciendo sed, regresemos a Dios. Es un llamado como lo hacía el profeta Jeremías.
hacer un verdadero examen de conciencia, confesarse con todo el arrepentimiento, pero sobre todo con el propósito de no pecar más y ser fieles a Dios. Dios nos ha dado la libertad para escoger si queremos confiar en Él y estar plantados a la orilla de esas corrientes o si queremos estar en el desierto, sin alimento, sedientos, sin agua, sin esperanza, con un calor sofocante. Así es que tomemos la decisión pronto, mi hermana, mi hermano, sin ninguna tardanza y sin importar si somos jóvenes, si somos de edad mediana o de una edad adulta, porque ninguno sabemos el día ni la hora en la que seremos llamados a la presencia del Señor y debemos estar preparados. Fíjense que la cita más conocida del profeta Jeremías es la del capítulo 29, versículo 11. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese que esta es una cita también llena de esperanza, a pesar de las circunstancias en las que Jeremías se las dio al pueblo de Israel. Esa situación que estaban viviendo y que no es muy diferente que la que nosotros vivimos actualmente. Podemos tener muchos peligros, muchas preocupaciones, pero debemos confiar en Él y practicarlo. Abracemos nuestras circunstancias, mi hermana, mi hermano. Abracemos nuestra cruz con amor, ofreciéndola a Jesús que padeció cargando con todos nuestros pecados, sin merecerlo, sin haber pecado nunca jamás, sin quejarse, sin protestar, para darnos la salvación y especialmente para darnos su infinito amor y para que nuestros corazones sean transformados por su amor y por su misericordia a través de esa circunstancia que estamos viviendo. Quiero compartirles también que este año ha sido particularmente difícil para mí por la ausencia de mi madre que falleció hace 9 meses. Y porque se me han venido una serie de deudas y pagos que he tenido que realizar porque el Señor me ha llamado a ayudar a unos familiares muy cercanos. Y he de confesarles que hace como 2 meses, a pesar de que tengo la bendición de un buen trabajo que me encanta hacer, me sentía intranquila porque no sabía cuál era la salida de esa situación económica que estaba atravesando. Y un domingo en la homilía el sacerdote nos dejó una tarea por la que lo bendigo y era repetir todos los días de la semana siguiente, a cada momento que pudiéramos, Señor, confío en ti, pero aumenta mi fe, porque confiarme es difícil, no es fácil, es difícil. Y así lo estuve haciendo en la mañana, a mediodía, en la noche, cuando estaba eh, con un momento de, de descanso a todas horas. Y sé que el Señor me escuchó. Fíjense que pensé en vender la casa para pagar las deudas y tratar de comprar una casa más pequeña. Así que contacté a gente de bienes raíces, pero no avanzaba. Y vender la casa parecía no ser la solución y el plan se desvaneció. Luego surgió la idea de alquilar el segundo nivel de la casa, pero debía encontrar a la persona idónea porque no podía dejar entrar a cualquier persona. Y en esos días una amiga muy querida me llamó y me dijo
que estaba planeando moverse a Guatemala y que si le podía alquilar una habitación y poder usar lo demás, las demás áreas compartidas también. Y yo le dije que sí, ¿verdad? Bueno, pero sucedió que el Señor tenía cambios para ella, mejores planes, y ella tampoco ya se movió y eso no se dio. Todas las noches le pedía a Dios que me guiara, oraba y lloraba, mis hermanos. Le pedía que me ayudara a encontrar la solución. Y en esos días me regaló esta cita de Jeremías 17:7 al 8. Bendito el que confía en mí y pone en mí su esperanza. Fíjense que reduje los gastos al máximo y empecé a ofrecer a la venta mi carro. Y en una semana ya tenía un comprador. Entonces recordé las 3 señales o luces que nos enseñan en nuestra clase de Biblia de la comunidad, ¿verdad? La primera es cuando ese plan nos da paz. La segunda, cuando eso está conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Y la tercera, si todo sucede de una manera ágil, sin contratiempos, viene de Dios. Así que con la confirmación de las 3 luces, cerré el trato, vendí el carro, realizamos los trámites y todo listo. Y empecé a ver el auxilio del Señor, pagué las deudas más urgentes y cuando estaba limpiando el carro para entregarlo, fíjense que encontré un monedero que ya ni me acordaba y tenía $20. Y cuando avisé a la aseguradora que iba a vender el carro y que ya no iba a continuar usando el seguro, me dijeron que me iban a reembolsar la primera cuota que había dado y eso era aproximadamente $100. Mis hermanos, Dios sabía que estaba necesitando exactamente esa cantidad para llegar a fin de mes. Les cuento que aún sigo pagando las deudas que están ya programados los pagos. Y la mayoría de mis gastos por la misericordia de Dios se han reducido en 2/3 partes. Eh, y les puedo contar que he tenido paz, que puedo dormir tranquila, porque me fío y tengo toda mi confianza en Dios, mi Salvador. Sé que mi guardián no duerme, y esa es una promesa que Él nos tiene en la palabra de Dios. Y puedo abandonarme completamente confiada en sus manos y vivir con esperanza, porque Él está siempre conmigo. Bendito sea Él por su bondad. Ahora, mis hermanos, quiero que recordemos lo que hemos hablado esta noche. A través del profeta Jeremías, Dios nos da la promesa de que nuestra vida será bendecida, que nuestra vida será dichosa, que será feliz si confiamos y esperamos en Él. Si nos fiamos, si entregamos nuestra vida, nuestras preocupaciones y nuestros planes en las manos de Él. Y nos da el ejemplo que veíamos al inicio, que seremos como ese árbol plantado a la orilla del río, que se mantiene frondoso, que sus hojas no caen y que da fruto a su tiempo, y que aún en época de sequía no nos inquietaremos. Ahora, veamos qué debemos hacer, mi hermana, mi hermano, para ser herederos de esa promesa de Dios. Cada día debemos darle gracias a Dios por nuestras circunstancias y entregarlas confiadamente en las manos de Dios, con la esperanza que su poder es más grande que lo que pedimos. A veces nos quedamos cortos, es más grande que lo que podemos imaginar o pensar. Y repetir durante todo el día, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Así es que, mis hermanos, practiquemos la confianza en el Señor y decidamos en dónde queremos estar. Si queremos estar junto al río de agua viva o si queremos estar en un desierto con peligro de morir. Ahora, mis hermanos, les invito a que inclinen su rostro y que me acompañen en la oración final.
Padre, te damos gracias por recordarnos que nuestra verdadera felicidad, bendición o buenaventura es estar cerca de ti y vivir como ese árbol plantado a la orilla del río de agua viva que eres tú, Señor, solo tú. Gracias por recordarnos que nos amas y que tú quieres que tengamos una vida plena y feliz. Gracias, Señor. Te suplicamos que esperemos con total firmeza y seguridad que aún en tiempos de problemas, de sequías, nuestras hojas serán verdes, nuestros frutos serán siempre en su tiempo y que esos frutos serán de amor, de alegría, de amabilidad, de gozo, de paz, de humildad y dominio propio, y los podremos compartir con los que están cerca de nosotros. Padre, que vivamos con alegría en este año de la esperanza y que esa alegría permanezca siempre en nuestros corazones y que tengamos el fruto de la paz, que nos ayude a entender que cada día nos estamos acercando más a ese bien, a ese bienestar, a esa necesidad que va a llegar en nuestras vidas, a esa victoria, porque tú no desamparas, tú nunca defraudas, Señor, a quien se acoge de ti. Ayúdanos, Señor, a esperar siempre con alegría, con confianza en ti. Te suplicamos, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por las situaciones, por las enfermedades, por las necesidades que están viviendo. Que en donde haya desaliento, tú pongas esperanza. Donde haya cansancio, tú renueves las fuerzas. Donde haya escasez, Señor, que tú pongas abundancia. Donde haya peleas y Estoy ocupado. discusiones, que tú pongas amor, paz y armonía. Donde haya pecado, tú pongas arrepentimiento, Señor, y propósito de no volver a pecar. Donde haya dolor, tú pongas consuelo y esperanza. Y donde haya enfermedad, tú derrames sanación y llenes con tu infinito amor cada corazón aquí presente, para que todos vivamos, Señor, dichosos confiando en ti. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por el poder del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra amada Mamita María. Amén.